Madison 111 presenta. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestro espacio porque ahora es de todos y ahora les traigo algo diferente a lo que hemos hecho en otras ocasiones. Fíjense que tengo una muy querida amiga que se llama Coti Castro. Estábamos en una plática de esas de vino tinto, quesito y nocturna y me empezó a platicar de sus papás y me causó mucha curiosidad e interés la forma en que se conocieron. Y lo que les quiero platicar ahora, la tengo en línea y le voy a hacer unas preguntas porque quiero que ustedes escuchen. Para mí es un testimonio de vida, una historia de amor, una historia de valores y creo que eso es algo que ahorita es oro molido y que no se den maceta. Por eso quiero presentarles esta entrevista que para mí es muy valiosa. Buenas tardes, Coti, desde donde estés, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, te agradezco por estar aquí. ¿Me escuchas, Coti? Hola, Beli. ¿Cómo Hola. están? Muchas gracias por la invitación, por poder acompañarte y participar en estas cápsulas tan interesantes que te he estado siguiendo. Y bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, mi querida Coti, yo quisiera empezar por preguntarte acerca de tus papás, acerca de la vida de tus papás. Y lo primero que me gustaría preguntarte es dónde se conocieron y en qué fecha más o menos, por qué años andamos por ahí. Bueno, primero que nada, mis papás, los dos son de un lugar de Tamaulipas, oriundos de allá. Y ellos se conocieron alrededor, son de la misma edad. Cuando se conocieron fue alrededor de los 14 años, por lo que yo tengo entendido, porque ya para los 15 años de mi madre, mi papá, pues fue cuando ya le pidió que quería que fuera su novia, porque pues en aquel entonces, acuérdate que era lo que se utilizaba o lo que se usaba, las usanzas de que hasta los 15 años. Entonces, Wow. pues a partir de ahí, empezó el noviazgo. Y se conocieron pues en el mismo pueblo, lugar, ciudad de donde son. Qué interesante, nada más imagínense desde cuándo empezó la semillita del amor en esa pareja. Entre los 14 y 15 años ya sabían lo que querían. Si ustedes, ¿a poco no le preguntan ahorita a un chico o a una chica de 14, 15 años, oye, ya sabes o tienes idea con quién te gustaría casarte o algo así? Yo creo que hasta risa les va a dar. Entonces, yo lo ubico desde allá y luego a la época actual y digo, wow, entre 14 y 15 años tenían, qué interesante. Y bueno, quisiera saber si tus papás te contaron, más bien tu papá, cómo conquistó a tu mamá. Esas cosas que pasaban antes que ahorita ya ni conquista hay, ¿verdad? Bueno, pues imagínate a los 15 años, pues lo conquistador que podía haber sido. Claro que yo lo que sé es que en ese entonces se hablaban de usted, no se tuteaban. Hacíamos mucha burla porque mi mamá nos comentaba y mi papá que cuando le pidió que quería ser su novia, que le dijo, señorita, ¿quiere tener relaciones conmigo? Imagínate la pregunta. ¡Ay, qué bonito! En el momento actual, bueno, pues esa era el pedirle ser novia. ¿Quiere tener relaciones conmigo? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezaron un noviazgo para mí muy, muy interesante, puesto que en aquel entonces, pues mi papá
te puedo hablar entre los 15 y los 17. En aquel entonces mi padre se viene a vivir a la ciudad de Monterrey. Entonces él iba y venía a ver a mi mamá a Laredo. Entonces, bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? Un noviazgo de lejos, pero pues yo creo que ahí desde un principio siempre hubo mucho amor. Qué interesante. Fíjense la pregunta y cómo la conquistó. Le preguntó, ¿le gustaría a usted tener relaciones conmigo? En realidad, ahorita se oiría medio extraño, pero en aquella época era otra connotación. Le estaba diciendo relaciones de noviazgo, así, ¿verdad? Ahorita esa palabra le podría merecer una cachetada a alguien, no sé, algo así, pero qué padre, ¿no? Y luego, que se haya venido él a Monterrey, que ella se haya quedado en Laredo, y cómo pues no había WhatsApp, no había por carta, o cómo se comunicaban. Sí, se comunicaban por carta y bueno, mi mamá ya en la época a partir de los 15, 16 años, mi mamá empezó a trabajar y bueno, ya era afortunada porque ella trabajaba en la Telefónica. Uy, Entonces, ¿qué hacía ahí, perdón, Coti? en la como en Telmex, los telefonistas Sí, que antes que salían, sí, ¿te acuerdas? Y que Hola, le sí, ¿a picaban quién y quiere llamar? comunicaban. Sí, claro. Cuando empezó el teléfono, entonces, pues tenía mi mamá esa ventaja Qué de poder, maravilla. de que como trabajaba en la Telefónica, pues podía comunicarse a donde mi papá le indicara, ¿no? Guau. Porque pues no todo el mundo tenía teléfonos tampoco en aquel entonces. Ajá. Pero bueno, y lo demás pues eran por cartas. Eran unas cartas de amor y de Imagínense. romanticismo que bueno, ya te imaginarás, ¿verdad? Imagínense, ahorita todo es por WhatsApp. ¿Cómo has estado? Bien. Ah, qué bueno. Y el corazoncito. O sea, ni siquiera la llamada por teléfono. Es más, ahorita alguien de nuestras amistades cumplen años y todo es feliz cumpleaños y sale el pastelito pintado y todo. Imagínense en aquella época las cartas de amor que debieron haber sido escritas. A ver si un día, Coti, en otra ocasión que te invitemos para otras cosas que tengo planeada invitarte, nos traes alguna carta de amor que me encantaría, se me hace de lo más hermoso, peliculesco, leer una carta de amor. Claro Bueno, que sí. ¿cómo era su relación de noviazgo en aquella época? ¿Cómo era? Bueno, pues mi papá siempre fue un hombre muy, muy serio, muy educado, eh, pero también era muy trabajador y en ese aspecto, por lo que yo sé y me platicaban, pues fue un noviazgo que desde un principio sabían a dónde iban. Fue un noviazgo que duró 7 años Pues sí, estaban y muy se casaron. jóvenes. 7 años. Entonces, 7 años en el que mi mamá estaba ya trabajando, en el que mi papá se había venido a Monterrey, en el que iban y venían. Mi papá más que nada iba a verlo, a ver a mi mamá. Entonces, pues se casaron después de 7 años de noviazgo. Entonces, muy amigueros. Mi mamá siempre fue muy amiguera, mi papá también. Mi papá muy romántico, un romanticismo impresionante, bohemio. Le gustaba cantar, le gustaba mucho leer. Y para mí, pues fue un ejemplo de un noviazgo y una relación de tantos años y a distancia. Así que ahí lo que sí más existió para mí fue amor. Fíjense cómo el amor supera distancias y supera muchas cosas, porque 7 años de relación empezaron desde chicos y luego se casaron. ¡Wow! Interesante está eso. Bueno, ¿y cómo se demostraban su afecto? Porque en aquella época yo tengo entendido que era todo como que más así de lejitos, no sé. ¿Cómo eran Sí, ellos? bueno,
Obviamente mi papá, siendo tan romántico, siempre fue también un hombre muy cariñoso. Y yo creo que dentro de los parámetros que en ese momento eh, eran, pues en una sociedad pequeña, porque no estamos hablando que era una ciudad grande, en una sociedad pequeña, pues era las serenatas. Mi papá era muy romántico, era llevarle serenatas, eran las cartas, las flores, y que fue algo que no fue únicamente para la conquista, sino que fue durante todos los años de mi vida. Yo no recuerdo haber pasado un cumpleaños de mi mamá sin que le llegara un ramo de flores, independientemente de que mi papá estuviera aquí o estuviera afuera, porque por su trabajo siempre tuvo que salir. Y todavía aún después de que falleció, yo no sé a quién se lo encargó, pero a mi mamá le seguían llegando. Le siguieron llegando sus flores, que no le faltaran el día de su cumpleaños. Fíjense nada más qué belleza. Algo que ahorita muy poca gente hace. Trío, serenata, mariachis, flores, chocolates. Y que después de que él falleció, cómo se las ingenió para que su esposa le siguieran llegando flores. ¿A poco no está de novela? Y esto precisamente por eso quise hacer esta historia, porque no es una historia común. Está muy linda. Bueno, ¿y cuánto duraron de novios? Bueno, ya sabemos que duraron 7 años. ¿Cuál fue el primer trabajo de tu papá? Bueno, mi papá se viene muy joven, como te dije, casi creo que tendría 16 años, 17, se viene a Monterrey solo. Primero que nada, sí me gustaría decir que para mí ha sido el mejor ejemplo de vida y el mejor ejemplo de logros. Mi padre fue hijo único, huérfano de madre a los 5 años. 6 años. No, huérfano de padre a los 5 o 6 años y huérfano de madre a los 8. Y se cría con una hermana de su mamá, de mi abuela, y hasta que terminó la secundaria. Y terminando la secundaria se viene a Monterrey, porque en aquel entonces creo que no había prepa en Laredo, entonces se viene a Monterrey y se viene solo abrirse paso. Obviamente pues ya conocía a mi mamá, ya la había conocido desde los 15, ya quería traer noviecita y se viene a Monterrey a trabajar y a estudiar. Y empieza a trabajar como mensajero en una empresa y empieza él a costearse sus estudios. Vivía en una casa de asistencia en el centro y bueno, su primer trabajo fue de mensajería y de ahí pues a continuar sus estudios. ¿Y qué fue lo que estudió? Bueno, mi papá estudió contador público y les comento y te comento que para mí ha sido un ejemplo de vida porque mi papá estudió en ese entonces, que él era mensajero en esa empresa, empezó a estudiar contador público. Y obviamente, pues, ¿qué tanto podía ganar de un mensajero? Se mete a estudiar a una universidad que no sé cuál era. Y después de 4 años, bueno, ponle que de los 17 a los 22, se casa con mi mamá, todavía no terminaba la carrera. Y cuando estaba a un año de terminar la carrera, creo, si no me equivoco, era una universidad a la que él se había inscrito, que se había desincorporado a la SEP. Entonces, obviamente, después de haber estudiado sus 4 años, pues no iba a tener ningún título. Wow. Ay, qué barbaridad. Se decepciona, ya casado, ya con un hijo. Se casaron, como te repito, a los 22 años, ya con un hijo, y mi papá sigue trabajando, obviamente ya con conocimientos de universitarios, ya no estaba como mensajero, sino ya le dan un puesto más de, no sé, contralor, no tanto contador, pero
auxiliar de contaduría, me quiero suponer. En esa misma empresa, la cual era, creo que Pigmentos y Óxidos. Y entonces empieza a trabajar ahí, obviamente a generar ya un poco más, decepcionado porque pues la universidad él no iba a tener ningún título, aunque hubiera invertido 4 años de su vida. Y bueno, pasa un tiempo y mi mamá lo convence de que tenía que estudiar. Se inscribe en la Universidad Autónoma de Contaduría Pública y seguía trabajando. Y venía ya yo, que soy la segunda hija. Entonces ya con 2 hijos, mi papá trabajando, 2 hijos pues muy seguidos. Decía mi mamá que mi papá se metía a estudiar al baño cuando llegaba, porque era el único lugar donde podía estudiar. Pues y bueno, sí. para no hacer el cuento muy largo, yo me acuerdo, para cuando mi papá se recibió, mi papá ya tenía 4 hijos. Wow. Y yo recuerdo el vestido de graduación que llevó mi mamá a la graduación de mi papá. Ya éramos 4 hijos y bueno, pues de ahí obtuvo para mí un merecido admiración y aplausos de que nunca es tarde, con 4 hijos, con una vida complicada, y él haya logrado tener un título cuando, si lo vemos desde otro punto de vista, era un chamaco que a los 17 años no hubiera tenido o no tuvo quien le diera una dirección. Como le decía yo, podías haber sido un bagazo, el que quisieras, porque no tenías mamá, ni tíos, ni tías, ni hermanos, ni nadie que te dirigiera. Y eso para mí siempre ha sido como muy admirable, esa madurez, esa sensatez, esas decisiones que mi papá supo tomar correctamente. Imagínense ustedes que él estudió una carrera, la termina y después le salen con que la escuela se desincorpora de la SEP, pero no lo tomó de pretexto para no seguir adelante. Su esposa lo empujó para que volviera a estudiar la misma carrera, se aventó otros 4 años de contador público, pero ya ahora sí en una universidad que le dieran el papel como contador público. O sea, no se quedó en el ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Siguió adelante, junto con su esposa y sus 2 hijos. Qué interesante, porque pretextos no... Esa pareja, hasta donde yo voy viendo, no tuvo pretextos para llegar alto. Los pretextos simplemente los tiraron a la basura, no se quisieron con ellos, pero lograron todo lo que tenían en su mente, a donde querían llegar. Bueno, después, ¿qué es? Yo te preguntaría, Coti, ¿qué son los valores que tú adquiriste de tu papá? Bueno, para mí, creo que siempre lo vi como un hombre muy sabio y yo lo admiré siempre mucho. Para mí los valores que él me enseñó, me decía, yo lo recuerdo, me decía, mijita, lo más importante en un ser humano es el respeto, es la honestidad, es el que el día que cuando camina uno por esta vida y que uno falte, no haya nadie que te pueda señalar con el dedo y que te diga, tu papá era un tranza, tu papá era un mujeriego, tu papá era un borracho, tu papá como un irresponsable. Entonces, para mí esos valores de lealtad, de confianza, de respeto, de amor, pues todo lo que debemos ser como seres humanos, ¿no? Y creo que una vez que faltó mi papá, obviamente te vienen muchas muestras de cariño, pero para mí no fue así. Yo creo que durante toda su vida siempre las vi. La gente que se rodeaba con mi papá o con la que él se rodeaba más bien, tanto compañeros de trabajo, familiares,
por el lado de mi mamá, porque pues él era muy chica su familia. Por todos lados lo que yo siempre escuché fue palabras muy lindas para mi papá. Entonces, pues creo que los valores y las enseñanzas hoy por hoy, con la madurez que tengo y la experiencia de vida que me ha tocado vivir, pues yo creo que se aprende de lo que vemos, no de lo que nos dicen los padres o de lo que nos aconsejan, sino yo siempre lo vi como un hombre recto, responsable, amoroso, leal, honesto. Entonces, pues fue lo que yo vi y fue lo que él me dejó. Pues te dejó muchas cosas que para mí son un tesoro. Todo lo que dijiste en relación a los valores, la honestidad, que puedas caminar por la calle, le llamaría yo honorabilidad, sin que nadie te señale con el dedo, la voluntad, a como yo lo estoy viendo, todos esos valores que acaba de decir Coti, a mí me encantaría ponerlos adentro de una cajita y repartirlos por todo el mundo, porque la mayoría de los valores que dijo, ahorita ya no los vemos. Es muy difícil encontrar esos valores en una persona, en personas que tienen altos puestos, en personas simplemente que trabajan o personas que simplemente no hacen nada, o etcétera. Hay de todos y en todas partes. Entonces, tener esos valores en esta época actual, donde la necesidad es mucha y el trabajo es poco, la verdad es que es muy difícil conservarlos. Ojalá que todos pudiéramos seguir teniendo estos ejemplos de vida para nosotros, para implementarlos en nuestras vidas, sería maravilloso. Bueno, ¿y de tu mamá qué nos puedes decir? ¿Qué te enseñó tu mamá? Bueno, pues de mi mamá he aprendido muchas cosas y las sigo aprendiendo. Gracias a Dios tengo la bendición de seguir disfrutándola en este plano terrenal. Y pues de mi mamá, ¿qué aprendí? He aprendido valores como la fortaleza. Yo admiro en mi mamá que primero que nada, tuvo 7 hijos. ¡Wow! Somos 7 hijos. Mi papá, durante sus épocas como te digo, ya de trabajo productivo, viajaba mucho. Entonces, yo me quiero imaginar lidiar con 7 hijos. Entonces, he aprendido de ella los valores de la tolerancia, porque se necesita, así ahorita con un hijo, a veces nos desquicia, uno o dos. Digo, debe haber tenido mucha tolerancia, la paciencia, la dedicación, porque, bueno, una vez que se casaron, mi mamá nunca trabajó y ha sido la dedicación, pues, a la familia, a educarnos, a protegernos, a direccionarnos. Entonces, son muchas cosas las que yo he aprendido de mi mamá, pero aún ahora sigo aprendiendo. Qué bendición que tengas a tu madre, me da muchísimo gusto y qué padre que también ahí tenemos un costalito, le pondría un moñito y lo repartiría por todas las casas. Esos valores, y con 7 hijos y tener esa paciencia y dirigir una familia tan grande, pues todos los que somos padres sabemos que no es nada sencillo. Pero con amor y valentía y esa fortaleza, creo que se puede lograr todo. Bueno, ¿y cuál sería el mejor consejo que tú le darías a los jóvenes de ahora, de acuerdo a toda la historia que estuviste platicando? Bueno, pues yo ahorita, viendo la situación actual y la evolución que hemos tenido los seres humanos en cuanto a las relaciones de pareja, algo que por lo menos mis padres
me inculcaron, me enseñaron, y es algo que yo creo que sí es fundamental en una relación o para lograr una relación duradera. Son 5 cosas. Y siempre me lo dijeron. Primero que nada, mijita, el amor. Cuando hay amor, uno está dispuesto a hacer lo que sea. El amor. Segundo, el respeto. Tercero, la comunicación, indispensable. Cuarto, la confianza. Y quinto, la lealtad. No, pues ahí tenemos un manojo. También volvemos a los valores que se requieren ahorita, pues para tener una bonita relación de pareja. Yo te iba a preguntar que qué aconsejarías que hagan ahora los jóvenes para mantener una relación estable y amorosa, pero me lo acabas de decir ahorita, que el amor, el respeto, la confianza, la lealtad y cuál la comunicación. Y la comunicación. Creo que serían herramientas. Serían los pilares para una, ¿verdad? Sí, serían los pilares para una buena relación. Entonces, con estas 5 cosas, si estamos a punto de escoger una pareja, no importa la edad que tengas, yo te haría una pregunta a ti que me estás oyendo. En tu relación de pareja, ¿existen estas 5 cosas? Para mí, si existen estas 5 cosas que acabamos de mencionar, adelante, te va a ir muy bien. Pero si en tu relación que estás empezando ves una bandera roja, por ejemplo, no hay comunicación, pero tienes las otras 4, pero no tienes comunicación, le vas a batallar. O tienes comunicación, pero no hay amor y te estás casando por los motivos que no son realmente los importantes. Te estás casando a lo mejor o te estás emparejando por conveniencia o por el que dirán o porque crees que ya es hora de casarte. Estás tomando la dirección incorrecta y seguramente vas a tener un matrimonio que a lo mejor sí dures muchos años, pero vas a estar dentro de una relación no muy satisfactoria y plena. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir nuestra pareja, que tenga esos 5 elementos para poder llegar a tener una relación de película, como la que acabamos de mencionar. Una relación donde después de que fallece el señor, todavía le siguen llegando flores a su esposa. Eso es lo más maravilloso que he escuchado. Y con esto terminamos esta entrevista. Muchas gracias, mi querida Coti, por compartirnos esta hermosa historia de amor. No, gracias a ti, Beli, y como siempre, me da mucho gusto que estés desarrollando todo este tipo de temas y bueno, pues a seguirte viendo y a seguir aprendiendo de tus cuentos, de tus historias y de todo eso. Muchas gracias y te mando un abrazo. Yo también, mi querida Coti, y nos vemos pronto. Hasta la vista a todos ustedes. Hasta la próxima.